Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, gracias por estar nuevamente. Hoy hablaremos sobre la joyería de moda y en tendencia 2025, lo que sí se utiliza y lo que ya no. Vamos a comenzar, chicas. En el primer lugar hay un regreso verdaderamente emocionante de la relojería, tanto como relojes, como un accesorio, pero también como una joyería, y se vuelve mucho más personalizado y se vuelve mucho más delicado. Para esto encontré una firma que me ha encantado que se llama Pascal, que tiene los mejores relojes, la más alta joyería, a unos precios accesibles. Pedí 3 relojes que representan verdaderamente tendencia, lujo, accesibilidad, moda y también un lujo silencioso. En este caso pedí estos relojes que, aparte de representar el lujo silencioso, una moda accesible, porque son relojes que tienen diamantes de laboratorio. Eso hace que puedas tener en tus manos una pieza de lujo, pero accesible. Tenemos uno dorado, chicas, que me encantó porque verdaderamente le va a ir a todos los outfits elegantes y va a elevar el estilo de cualquier outfit casual, que tiene alrededor los diamantes de laboratorio. Me encanta el empaque, quiero que vean cómo empaca Pascal sus productos. Te llegan perfectos para los regalos de esta temporada, si todavía vas a hacer un regalo, algún cumpleaños, cualquier fecha importante. Un buen reloj, un reloj delicado, que ahora están muy en tendencia. Si se fijan, ahora son más pequeños, ya no es el reloj grandote que, bueno, sobrepasaba la muñeca. Ahora estamos hablando de relojes mucho más delicados, que tengan algo de lujo, lujo silencioso, y que se vean elegantes. Me encantó también el que traigo yo puesto, que es este ovalado, que viene en muchos colores y que tiene la correa de piel, que también la vas a poder encontrar en verde. El verde me encantó, pero bueno, yo quise enseñarles algo clásico porque la verdad es que quería combinarlo con esta blusa de seda que tengo, que me encanta, y bueno, creo que le va perfecto. Pero ustedes, la idea es que personalicen sus looks y puedan tener un reloj con una correa verde, o un reloj como les estoy enseñando, bicolor, acero inoxidable con oro y con color plateado, color acero, que tenga los detalles de la tendencia de utilizar oro y plata, que eso lo vamos a platicar un poco después, porque al final les tengo la mejor tendencia, que hace referencia mucho a lo que estamos hablando ahorita. Pascal me regaló un código de descuento que se los voy a dejar en la caja de descripción con los enlaces para que ustedes puedan darse cuenta cómo la firma de Pascal no solo maneja relojes, sino también maneja otro tipo de joyería, como son anillos, aretes, bueno, muchas, y constantemente están metiendo nuevos modelos, como el que les voy a enseñar, que es otra de las grandes tendencias. Se está previendo que en el mundo de la joyería y de los relojes también veremos los relojes cuadrados. Ya saben, estamos entrando a las formas más geométricas, y les voy a dejar aquí uno de mis favoritos, que es en dorado, que la verdad, luego me quedé pensando, también debí de haber pedido ese, porque verdaderamente es espectacular. Era una gran tendencia la joyería pues geométrica, ¿no? En figuras cuadradas, lo veremos muchísimo. Así que, chicas, si ustedes están buscando darle a alguien, por ejemplo, un reloj que sea lujoso, que sea elegante, pero a un precio accesible, que les llegue a la comodidad de su casa con un empaque precioso, pues no duden en visitar esta firma, esta página, porque verdaderamente se van a asombrar, como cuando yo los vi, verdaderamente dije, esto es lujo, pero a un buen precio, y lo tengo que compartir con mis chicas. Y es una de las tendencias que veremos más presentes en el 2025 en cuanto a joyería. Hablemos de la segunda tendencia de joyería, chicas, es cómo hacer, bueno, tus collares, cómo organizarlos, cómo ponértelos. Antes hablábamos de, bueno, ya hace un par de años, que veíamos cómo te hacías una cascada perfecta de joyería. Por ejemplo, 2 collares delicados, 3 collares muy delicados, que
cada uno tenía su espacio. Ahora en esta tendencia de joyerías vemos muchos collares con distintos tamaños, distintos estilos, que los juntas y simplemente haces un gran collar como lo que tengo yo, ¿no? Yo junté todos mis collares y verdaderamente no pensé mucho cómo quería acomodarlos, simplemente me los puse y no me importó mucho si tenían piedras o no tenían piedras. Me acomodé todos sin pensar para que se viera como un gran collar. Eso es una de las grandes tendencias, no tenerlos como tan acomodados que se vean perfectos. Ahora veremos como un grupo de cadenas, como un grupo de charms. Ahora veremos como grandes collares que simplemente te hace reutilizar todo lo que tú tienes ya en casa y ponerlo a prueba. Se trata un poco más de creatividad. En el número 3 tenemos la tendencia vintage. Por ahí estamos haciendo un regreso a piezas que se ven antiguas, a piezas que probablemente las pudiste haber comprado en una tienda de segunda mano o de objetos vintage o de joyería vintage. Esto hace que tú puedas utilizar también joyería que era de tu mamá, de tu abuela, o joyería que antes no utilizabas porque se veía pues pasada de moda. Hoy en día toda esa joyería vuelve a salir y la puedes combinar con piezas nuevas o con piezas pues viejas. Es decir, todo se puede utilizar y a mí esta es una de las tendencias que también me gustan mucho porque podemos utilizar todos esos objetos preciados, el anillo de la abuela, la perla de la abuela, ya sabes, y los puedes combinar con algo un poco más nuevo sin estar pensando si está de moda o no, porque sí está de moda y será una de las tendencias. Chicas, adiós al plástico, sí a los metales. Eso quiere decir que esa joyería de plástico, a lo mejor más artesanal, o ese tipo de joyería que pues estabas pagando más por el diseño que por lo que estabas recibiendo, a lo mejor se va como a segundo plano. Hoy en día los metales es lo que cuenta, pueden ser metales preciosos o pueden ser metales de buena calidad. En sí lo plateado y lo dorado vendrán mucho en tendencia, tanto en accesorios como en joyería fina y de alta gama. Veremos la combinación de ambos metales sin pensar si va o no va. Podrás hacer tus stacks de pulseras pues plateados, dorados o juntarlos sin que te importe mucho el estilo. Y esto hace que la joyería y las tendencias de joyería se vuelvan como muy relajadas. No sé si ustedes opinan lo mismo. Pónganmelo aquí abajo si a ustedes les gusta combinar metales o simplemente se quedan como que en color oro. A mí la verdad es que me gusta combinarlos, no es algo en lo que yo me fije. Yo me fijo más bien si le va al outfit o si voy con el mood del outfit. En este 2025 también veremos mucha joyería y muchas piedras preciosas y semipreciosas en colores rojizos y colores tintos como burgundí, y veremos pues obviamente cómo el zafiro, el granate, todas estas piedras vuelven a relucir, que si se fijan son piedras que la abuela utilizaba. Yo tengo anillos de granate que verdaderamente me fascinan, que han sido historia en mi familia porque todas tenemos el mismo anillo, que ahorita están en tendencia y están en tendencia porque se está utilizando mucho ese color. Así que veremos mucha joyería con piedras tanto en granate como en zafiro. Así que vayan con la abuela a ver si tiene por ahí algo, y si no, pues ya las tiendas estarán ofreciendo collares, estarán ofreciendo dijes y anillos en estas piedras. Ahora también veremos la entrada o el seguimiento a la joyería un poquito más geométrica. Veremos arracadas de oro en formas geométricas que ya las empezamos a ver este 2024, pero verdaderamente el 2025 tendrán mucho auge porque veremos combinaciones de figuras geométricas, cuadrado, con círculos, rectángulos. Veremos figuras que antes pues no se utilizaban tanto en aretes. Antes veíamos como el clásico
la clásica arracada redonda y ahora veremos muchas figuras y eso hace que pues nos dé más opción a jugar con los estilos de la joyería. A mí la verdad esto me encanta porque creo que la joyería se va a volver un poquito más libre dentro de lo que es el lujo silencioso y la joyería clásica. Veremos que se expanden a lo geométrico. Entonces esto hace que verdaderamente podamos tener joyería muy personalizada que le va a cualquier outfit y a cualquier estilo o propuesta de moda que tú tengas. Y claro, la joyería con charms personalizada sigue de moda. Como les enseñé en uno de mis videos, este collar de P de Paola, que lo acabo de comprar, no fue un regalo, simplemente yo lo compré porque me encantó. Me encantó que tú lo puedes personalizar con lo que a ti te guste. En este caso yo escogí el elefante porque adoro los elefantes, me dan suerte. Y también puse un gato, puse una piedra verde porque verdaderamente la joyería en tonos verdes me fascina. Y eso hace que tú tengas la joyería a tu gusto y que puedas explorar poniéndole, quitándole. También ya hemos visto en este año que seguirá para el año que entra las perlas, pero las perlas también llevadas tanto a joyería en estilo charm o perlas que no simplemente es el collar tradicional. El collar tradicional no es que no esté de moda, es un clásico, pero digamos que ahora la joyería de perlas va a ir pues más allá, se va a llevar de una manera un poquito más grande, con más volumen, perlas más barrocas, perlas que tengan combinaciones con metales, con otros colores, tanto plateados como joyería dorada, y creo que eso le da como un toque más fashion, un toque más contemporáneo a todo lo que tiene que ver con la perla. Creo que las perlas son para toda la vida. Y me gusta que le den ahora la vuelta a un lado un poquito más moderno y que puedas explorar distintas formas de llevarlo. Creo que las perlas siempre van a ser el accesorio en tendencia, ya sea en su forma clásica o en su forma moderna. Y en mi punto final, que también se me hace súper emocionante, es ver cómo la joyería ha buscado formas un poquito más accesibles para que todos puedan disfrutar del lujo. Y esto lo hace con los diamantes de laboratorio, una de las mejores tendencias y de las más grandes. Así como les expliqué que Pascal tiene los diamantes de laboratorio, bueno, eso es una de las grandes tendencias. De un año y medio para acá, se ha visto que muchas de las marcas están explorando el mercado de diamantes de laboratorio, más que de los diamantes en su forma tradicional, pues por todo lo que se ha platicado de ellos, ¿no? Y las controversias que ha habido. Bueno, hoy en día los diamantes de laboratorio están muy presentes en la joyería y eso hace que nosotros podamos tener acceso a joyería fina, a joyería de lujo, sin estar pagando precios exorbitantes. Hoy en día los diamantes los podemos encontrar en su mejor forma, en sus mejores cortes, siendo de laboratorio, y verdaderamente no vas a poder identificar cuál es uno y cuál es el otro, o sea, cuál es el de diamante, cuál es el diamante de laboratorio y cuál es el diamante como piedra natural. Y bueno, chicas, estas son las mejores tendencias de joyería y accesorios para este 2025, que como siempre les explico, si ustedes tienen un buen accesorio, una joyería que ustedes pueden pagar, van a poder darle ese cambio a cualquier look, van a poder elevar cualquier estilo y se van a ver siempre arregladas. Es la mejor inversión que ustedes pueden hacer, porque la joyería es para toda la vida y las prendas pues van cambiando y se van rotando. Así que chicas, gracias por haberse quedado hasta el final del video, muchas gracias por su like. Les recuerdo que les dejo los links de los relojes de Pascal aquí en mi cajita de descripción y otra joyería que creo que les puede gustar, como de perlas. Y bueno, seguramente nos vemos en otro de mis videos. Les quiero mucho, cuídense y platíquenme qué reloj les gustó aquí. Cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.